Discurso público. ¿Qué es? Es un texto escrito u oral que desarrolla un tema de interés para un gran número de personas, cuya finalidad es convencer al interlocutor de que éste se adhiera a la causa. Estructura. Exordio o introducción. Corresponde a la presentación del tema, donde se debe motivar a la audiencia de que se involucre en el discurso. Exposición. Desarrollo del tema. Se citan argumentos y se debe mantener la atención del público. Peroratio o conclusión. Síntesis de lo expuesto. Se apela a que los receptores tomen una posición respecto al tema tratado. Situación de enunciación. El emisor, el cual está investido de autoridad, representatividad, competencia cognoscitiva o ética de un interés colectivo. Presenta un tema. Este debe ser un asunto de importancia grupal o colectiva. Este debe tener una finalidad, la cual debe ser comunicar una determinada visión de temas y problemas que conciernen a un determinado grupo de personas, haciéndolos tomar conciencia, reflexiones, etc. Esto lo ubicamos en un contexto, que es la puesta en escena del discurso, donde se incluye el nivel formal del habla, recursos verbales, no verbales, entre otros. Factores de la comunicación en contexto del discurso público. A continuación, sabremos cómo se aplican los factores de la comunicación en este tipo de discurso. El emisor es la persona que emite el discurso. Este emplea un mensaje, el cual es estructural del discurso. Debe tener un tema de interés público. Esto es recibido por un receptor, el cual puede ser colectivo o público. El mensaje debe utilizar un código correspondiente al nivel formal y culto, utilizando recursos verbales, no verbales y paraverbales. Debemos ubicarlo en un canal, que se puede realizar a través de medios de comunicación de masas o directamente. Finalmente, lo encontramos en un contexto de situación formal, que cumple con cierta ritualidad, ya sea la presentación, el exponente, aplausos, silencios, etc. Elementos básicos. El discurso público tiene elementos básicos estructurados por diversas formas discursivas, entre las cuales encontramos el dialógico, interacción directa entre los hablantes. La forma expositiva. Genera una comunicación eficaz que se caracteriza por una ordenación lógica de las ideas que se van a expresar. La argumentativa. Trata de convencer al receptor de una idea y finalmente, pero no menos importante, la epidíctica. Consiste en una balanza o reprobación de algún personaje o aspecto. Clasificación del discurso de acuerdo a la finalidad. Según la finalidad o propósito del emisor, el discurso público puede clasificarse como argumentativo, que es de razonamiento a partir de opiniones orientadas a influir sobre el público. Explicativo, es decir, que facilita en forma clara y precisa la comprensión de lo expuesto a partir de la información disponible. O informativo, que se representa por medio de las características necesarias para que el receptor pueda reconocer. El emisor, al transmitir su mensaje, emplea una posición frente al tema. Estas pueden ser objetiva, que se remite solo a informar; crítica, que entrega argumentos positivos como negativos de lo expuesto; admirativa, rescata aspectos positivos; reflexiva, realiza un análisis profundo mediante la argumentación; o problemática, que intenta aclarar conflicto entre sus receptores, enfrentándolos al problema del cual surge su tema. Tipos de discurso público. Comunitario. Intervenciones verbales ante audiencias representativas de diferentes agrupaciones comunitarias, por ejemplo, juntas de vecinos, centro de padres y estudiantes, agrupaciones deportivas, entre otros. Muy buenas tardes, autoridades presentes, comunidad, voluntarios, amigos y locanos todos.
Leyendo el libro de acta de nuestra Junta de Vecinos, encontré un dato que quiero compartir con ustedes. El año 1987, en una reunión de asamblea ceremonial, emitidos en situaciones significativas de la vida nacional, institucional, inclusive familiar o personal, que da lugar a ceremonias o actos significativos. Por ejemplo, bodas, funerales, graduaciones, etc. Qué difícil hablar, aunque trabajamos en esto. Tengo un problema que yo creo que tienen muchos de ustedes aquí, que todavía no creo. Político. Informes de autoridades públicas ante asambleas políticas o a la nación. Declaraciones, propuestas de proyectos, discurso de proclamación de campaña, entre otros. Constituyen ejemplos de este tipo de discurso. Este es el mismo país y el mismo pueblo de la protesta de Baraguá. Este es el mismo país y el mismo pueblo. Religioso. Constituye mensajes entregados por autoridades religiosas, como papas, sacerdotes, curas, etc. De mirarlo a Él, mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Para elaborar un discurso público. Para elaborar un discurso público debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Intención. El emisor puede tener diversas intenciones al emitir su mensaje, ya sea informar, exponer, lograr un acuerdo o aprobación. El propósito. El objetivo que se persigue a través del discurso. Organización de las ideas. Las ideas expuestas deben tener un orden de importancia. Relación jerárquica emisor-receptor. La relación entre estos debe ser asimétrica. Uso de la enciclopedia. El emisor debe ser cuidadoso respecto de emitir aquellas informaciones que sean relevantes, evitando supuestos que puedan crear ambigüedades o confusiones. Uso de distintos tipos de formas discursivas. Para ser un buen orador. Un orador es aquel que pronuncia un discurso o conferencia. Sin embargo, este debe tener en cuenta aspectos para realizar de forma satisfactoria su trabajo, como por ejemplo, prever, donde el orador tiene que asegurarse del tiempo que dispone en su discurso, para así evitar cualquier eventualidad que pueda ocurrir a la hora de presentar su exposición. Escoger información pertinente. También el buscar y escoger la información adecuada para las personas a quien va dirigida, donde esto facilitará el captar y retener la atención de los interlocutores. Preparación. Si preparamos con antelación nuestra presentación durante todo el tiempo que podamos, hasta el día de presentarla, observando anécdotas, noticias, que en muchos casos podremos incluir en nuestra presentación enriqueciéndola. Ensayar y ensayar. Nunca debemos minimizar la responsabilidad de hablar en público, ya que pueden haber factores que nos influyan a la hora de exponer nuestra presentación. Podemos estar indispuestos, recibir una mala noticia o tener que enfrentar algún problema personal o de otra índole el día que nos toque la presentación. Si hemos ensayado concienzudamente, eso puede hacer que superemos cualquiera de estos obstáculos que se puedan presentar. Relajarse antes de la presentación. Deja un espacio para relajarte y despejar tu mente antes de tu discurso. Esto hará que a la hora de hablar estés más concentrado y ágil. Seguridad de lo que se está diciendo o autoconvencimiento. Muy importante para poder convencer al receptor. Es indispensable utilizar un buen lenguaje corporal, la postura erguida, énfasis en las palabras relevantes, recurrir a las manos para explicar situaciones. Si esto se emplea de buena forma,
creará en los oyentes una confianza y una mayor apelación ante lo que se está exponiendo. Muchas gracias por su atención.